Saludamos a nuestro último invitado en este día miércoles 6 de marzo. Es el ex viceministro de Minas, director de Olami Ecuador, el ingeniero Fernando Benalcázar. Ingeniero Benalcázar, buenas noches. Hemos visto al presidente Daniel Noboa en Canadá, la primera vez que un presidente de la República va a este Congreso Minero Mundial, que es el PDAC, que se celebró en Toronto. Generalmente van los viceministros o los ministros de energía. Aquí el presidente Noboa estuvo con la ministra Daniela Arrobo. Parece que viene con pan debajo del brazo, ¿no? Viene con compromisos de inversión por $4.800 millones de parte de mineras, no solo canadienses. Habría que analizar cada uno de estos acuerdos de inversión en función de ver los términos y sobre todo a qué se compromete el gobierno. Ingeniero Benalcázar, buenas noches. Buenas noches, Edgar. Gracias. Primero reitero lo que dijimos en la última entrevista. Es digno de felicitar la presencia del presidente y una comitiva de ministros, parte del Ejecutivo, en el evento, que en sus más de 90 y más años de existencia, un presidente ecuatoriano jamás ha estado ahí. Esto de los compromisos de inversión, yo creo que hay que poner en perspectiva. Los compromisos de inversión no necesariamente son nuevos, que fue una palabra que se utilizó en las declaraciones de la ministra de Producción, porque se asocian a proyectos que ya están en el Ecuador y están en fases iniciales unos y otros ya en proceso o encaminados inclusive a la construcción de mina, como es el caso de La Plata. Eso es real, porque lo de nuevos, porque exactamente hace 2 años el ministro de Energía, Fernando Santos Albite, con el secretario de Producción de ese tiempo, firmaron compromisos de inversión con mineras, exactamente con Dundee, con La Plata y con Lumina por $1.200 millones. Correcto, y no nos olvidemos que igualmente en el PDAC, en el 21, se hicieron declaraciones igualmente posteriores al evento. El ministro de turno, que ahora tiene problemas con la justicia, y él hablaba que habían también cerrado inversiones hasta por 10.800 millones y dieron un listado entre un periodo definido del 22 al 24 que aproximadamente había 4.000 millones y otro del 23 al 25 por otros 3.250 millones. Entonces, está bien anunciar, pero yo creo que ese tipo de anuncios hay que hacerlos no con pinzas, sino con una transparencia total. Tanto es así que los presidentes ejecutivos, los CEOs de 2 de esas empresas, con nombres y apellidos, Adventus y SolGold, en el día de ayer y el día de hoy, hicieron anuncios formales explicando que se trataban de compromisos de inversión. ¿Para qué? Tomando en cuenta inversiones que ya estaban protegidas bajo contratos de protección de inversión que fueron firmados en el 2023 en el gobierno anterior, continuarán con inversiones nuevas y hacen anuncios, por decir algo. En el caso de Adventus, para el proyecto Cóndor, aclara perfectamente que se toma en cuenta de los 100 millones comprometidos, 52 de lo que se ha gastado entre el 2010 y el 2023, el plan de desarrollo necesario para el proyecto, más la firma del contrato de protección de inversión con esos 42 millones. Y lo propio, de alguna manera mucho más sencilla y no tan explícita, SolGold pone sobre la mesa y dice que, claro, 311 millones ya están comprometidos bajo un contrato de protección de inversión, pero por el desarrollo y posible construcción de la mina en un periodo de 7 años, hablemos 2030, hay 3.200 millones comprometidos. Estamos hablando del proyecto Cascabel, que sería, correcto, si es que efectivamente se materializa, y es que debería hacerlo, ¿no? Claro. Ese sería el más grande del Ecuador. Ya, pero vamos, sí, sería la inversión más grande del Ecuador si es que hablamos de esos 3.500 millones de dólares. Pero aquí viene lo más importante. Para mí, no es lo bonito del anuncio de que hemos traído 4.800 millones. Es que es una cifra importante, ¿no? Vamos a hacer que eso se convierta en una realidad. Y de ahí yo vuelvo a tomar mis declaraciones que he dado en estos días, en la que yo creo que el meollo de este asunto para que esas inversiones sean exitosas es que el presidente, utilizando ese liderazgo y esa habilidad que ha tenido para obtener leyes críticas en una forma expedita, ponga y pase a la historia del Ecuador
sobre la mesa 2 leyes específicas. La Ley Orgánica de Consulta Previa, Libre e Informada y la Ley de Consulta Ambiental. Con eso eliminamos una serie de barreras, lo de fondo, que han sido utilizadas en todos estos años para parar proyectos sobre pretexto de que no hay consulta, que atentan contra los derechos de los indígenas o los de la naturaleza y demás. Si tuviésemos esas 2 leyes y sus reglamentos, estos 4.800 o estos nuevos 4.800, como lo llamó la ministra, podrán aterrizar. Todo el mundo está emocionado y todo el mundo declara que es una maravilla los 4.800. Pero hay evidencias y hay pruebas claras. Cuando yo fui viceministro hablábamos de 1.200 millones de dólares que se iban a invertir entre el 2019 y el 2021. Y por las trabas sociales, los problemas que existen en el país, ¿cuántas de esas empresas comprometidas ya se fueron del Ecuador? Para que le quede claro al oyente, hasta el momento hay 2 de los 6 de las 6 empresas que se comprometieron pues estos recursos, 4.800 millones. ¿Cuáles son las otras 4? A ver, tiene un proyecto que es muy interesante, que es uno de los 3 proyectos que estaban esperando la licencia ambiental y ya lo obtuvo. Es un tipo de planta de beneficio, que es Bactec. Bactec también tiene un contrato de protección de inversión ya firmado con el Ecuador, con Julio José Prado, en abril del 23, y es una inversión que puede llegar hasta 75 millones. Es la tercera, la cuarta. La tercera. El otro es el Proyecto La Plata. Claro. El Proyecto La Plata, que tiene una inversión de 125 millones, está en proceso de obtener su licencia. Está muy a punto, ¿no? Ok. Está muy avanzado. Correcto, su licencia ambiental. También esa es canadiense. Tenemos el Proyecto Cóndor, es el que comentamos hace breves minutos, que es de Adventus. También tenemos el Proyecto El Guayabo, que ese es de una empresa, si no me engaño, Junior, de Australia, al igual que SolGold, que es de Australia, y el último proyecto tendría que ver con cangrejos. De Lumina. Lumina Gold, que es un proyecto grande, es un proyecto interesante, se dice que es uno de los grandes prospectos de oro en el Ecuador, muy superior al que ya está en producción al momento, y la gran suma de esos compromisos de inversión puede llegar a esos 4.800 millones si solo tomamos en cuenta que la declaración del CEO de SolGold es por 3.200. Conversamos con el ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, sobre la presencia del presidente Daniel Noboa en Canadá en la PDAC, este gran Congreso de Minería Mundial. El presidente de la República, digamos que fue cauto al hablar del catastro minero, ¿no? Conversábamos hace algunos días justamente con usted sobre qué dirá el presidente de la República. Podría decir, vamos a abrir el catastro minero, pero él a la hora de la hora lo que dijo es, estamos trabajando sobre la reapertura del catastro minero. No dio fechas. Esa es una declaración que se debe hacer ante una gran cantidad de inversores que lo que están esperando es que el presidente diga, vamos a abrir en esta fecha. Como yo lo expresé, yo esperaba que el presidente se pronuncie en 3 pilares. 2 de ellos ya hablamos, que son las leyes orgánicas. Claro. Y el tercero que yo hablaba es decir... Pero es que las leyes no dependen de él, depende de la 100% Asamblea. De acuerdo, pero sí de su liderazgo. Él ha demostrado leyes que estaban en la Asamblea por años, a la fila de ser aprobadas. Él ha dado el contexto necesario dentro de una urgencia económica y ha logrado encaminarlas. Entonces ese liderazgo es el que yo apelo que el presidente podría empujar estas 2. Y también el tema del catastro. Eso sí depende del Ministerio 100%, de Energía, ¿no? 100%. La propia ministra declaró que estaban trabajando, que ya habían firmado el contrato con la empresa canadiense encargada de desarrollar el software. Esa firma fue dada en la administración anterior, el 27 de octubre, para ser exactos, y están ultimando detalles. Con la asistencia del Banco Interamericano ha habido claramente el desarrollo de un plan para la reapertura del catastro que podría darse, porque en el catastro no es que de la noche a la mañana podemos abrir todos los frentes, pero si somos claros, existen procesos que cumplen 100% con todos los requisitos, pero al haberse cerrado el catastro en enero del 2018 no se pudo registrar ni se pudo graficar. Por ejemplo, eso se puede proceder sin ningún problema. Y aquellos que no han tenido los requisitos ya fueron eliminados en un proceso de depuración que se dio entre el 2019 y el 2021. Entonces, una reapertura del catastro no creo que sea lógico ni prudente decirlo abriremos en el 2025.
que la ministra sí llegó a decirlo, que están trabajando y se abrirá en el 2025, porque el 2025 probablemente o ya no están en el gobierno o es el inicio del próximo gobierno, de ellos mismos si son reelegidos. Pero sí creo que el mensaje pudo haber sido mucho más fuerte y contundente al decir el catastro minero se abrirá en los próximos meses o en el segundo semestre del 2024, hubiera tenido un impacto fortísimo sobre los inversionistas. De todas maneras, Noboa fue recibido en múltiples foros en Canadá y las palabras de quienes presidían esos foros bastante auspiciantes, ¿no? El propio primer ministro de Canadá, que lo califica de visionario, a su par Daniel Noboa, de alguna manera da la idea de que los canadienses quieren seguir trabajando en el Ecuador. No olvidemos que empresas canadienses, empresas mineras canadienses fueron las primeras que desinvirtieron en el año 2023. Seamos realistas, los canadienses siempre han sido exploradores, buscadores, en todo sentido, no solo en la parte minera. De bajo perfil, siempre están tranquilos. Siempre están un paso adelante y creo que... Pero hacen, no hablan. La gran experiencia que ellos tienen es saber cómo se mueven las olas sociopolíticas en los lugares y destinos de inversión. Y el Ecuador no es la excepción, ni es la maravilla, ni es lo peor que hay en la región. El Ecuador es un país que vive con problemas de tipo social, de tipo económico, comparativamente como lo vivió Perú, como lo vivió Chile o como lo vive Colombia. El Perú políticamente es más agitado y ahí están las empresas. Correcto, porque hay una política pública de Estado. Y ese es otro pedido que yo hago. No es una crítica y espero que la gente que está sentado en los puestos de ministro, viceministro y demás no lo tomen de esa manera. El Estado ecuatoriano tiene una política pública minera 2019-2030 y parezco cotorra con ese tema. Pero si no la aplicamos como tal, y es una política de nivel y de clase mundial, que con la ayuda del Banco Interamericano y otros países amigos la lanzamos, si solo la aplicásemos y la utilizásemos y la entendiésemos todos los que estamos en el gobierno, junto con las empresas privadas y junto con los organismos de control, creo que habría una armonía que el presidente demostró al llevar 3 ministras y dar ese mensaje, sin precedentes. Yo creo que es excepcional lo que él hizo desde el punto de vista de busca de inversionistas, no solo en la minería, pero posicionó muy bien el sector minero por estar en el evento de mayor envergadura del mundo. Qué tan interesante fue que en este PDAC, donde se concentra pues todos, ¿no?, los que hacen minería en el hemisferio, en Norteamérica y quizás en otras partes del mundo, que Curi Mining, que está por trabajar en la mina, se señala que estaría lista para finales del 2025 con una inversión de $250 millones, y lo propio del proyecto La Plata hayan intervenido en este foro detallando lo que van a hacer. Eso es parte. Y me olvidaba el proyecto Guarinza. Eso es parte de la metodología propia del Día de Ecuador, en donde hay una apertura, alguien se encarga de la apertura y se hace la presentación sucinta y clara de todos los proyectos que están avanzando. ¿Cómo no se iba a hablar de Curipamba, el domo, si es el proyecto inminentemente que arrancará? Es el paso a seguir en este momento en minería en el país. Porque tiene su licencia ambiental, tiene todo listo, y ellos sí públicamente han dicho que a finales del primer semestre, comienzos del segundo semestre, arrancarán construcción. Eso es espectacular, porque sería el tercer contrato de explotación minera a firmarse en el país y el tercer proyecto de minería a gran escala que existiría en el Ecuador. Usted ya ve el impacto de las 2 minas que arrancamos en el 2019, en donde usted compara las exportaciones del 2019 versus las del 2023, hay una relación casi de 11 veces. Entonces, es positivo para el país en todo sentido esta iniciativa del presidente de irse con sus ministros, indiscutible. Ahora, claro, no todo es bueno en la vida, ¿no? Ya tenemos aquí la reacción, ¿no?, de quienes se oponen a la minería. El mismo día lunes, mientras Daniel Noboa hablaba en Toronto, aquí había un grupo de ecologistas frente a la Embajada de Canadá, así es, ¿no?, rechazando lo que estaba pasando en Canadá. Ahora es nada menos que Leonidas Issa, ¿no?, con todo el alto mando de la CONAIE, de la CONFENIAIE, que igual rechazan lo que ha hecho Daniel Noboa. Yo le voy a repetir lo que ha dicho Leonidas Issa. Él dice que será un saqueo de los territorios indígenas y que, claro, se van a oponer con todas sus fuerzas, especialmente lo que tiene que ver con Guarinza. Yo no me sorprendo.
El señor que usted hace referencia tiene ese discurso de oponerse a todo. En el ejemplo que usted cita, y no estoy aquí para defender a ninguna empresa, siempre han habido conflictos con una minoría del pueblo shuar, que son acusados y confirmados que han atacado, quemado los campamentos de ese proyecto. Y hay una gran mayoría que han adoptado el modelo tripartito en el cual tienen participación inclusive en el proyecto. Entonces, estas polémicas son parte de esa inestabilidad sociopolítica que se vive en todo proyecto. Que el señor Issa no se oponga a algo es raro. Ahora es admirable que está ya lanzándose de precandidato para la presidencia. Será ahí en donde él demuestra el verdadero poder que tiene en el país y la aceptación que tiene. El país, en eso respeto, admiro y aplaudo al presidente Noboa. Ha tomado el toro por los cuernos en estos aspectos y está dando la atención que debe darle atención. Lo declaró. El sector minero es importante y relevante para la economía futura del Ecuador. Y no podemos dar paso atrás. Esa declaración por sí sola parece que no solamente impactó en Canadá. Yo creo que impactó en todo el mundo que está directa o indirectamente vinculado a la minería. Y ahí está el riesgo país, ¿no? No ha habido un solo presidente que se haya pronunciado tan explícita y claramente como él. Podrá haber tenido el presidente Lasso reunión con todos los señores que representan a las mineras que están en el país. Una reunión, 2 reuniones, ¿en qué trascendió? El presidente anterior... Más bien es el periodo donde hubo un retroceso claro de inversión. Jamás se reunió con ningún minero. Y este presidente llega y a los 100 días da un paso que nadie ha podido dar de directa o indirectamente apoyar la imagen de Ecuador país minero. Bueno, ahora vamos a los hechos, ¿no? Son importantes los discursos, es oportuno, pero vamos a los hechos. Hay que concretar esas inversiones. Y esas inversiones, recordemos siempre que en el mundo minero no es que yo identifico un potencial reservorio, meto unos taladros de perforación en el sector petrolero, llego, perforo y en 90 días digo hay o no hay petróleo. El sector minero es de resistencia y de largo plazo. Siempre. Lo que acabamos de decir, Cascabel. Cascabel firma con el gobierno anterior en julio un acta de acuerdo de las partes para llegar al contrato de explotación minera y se habla de una época de construcción de 7 años. 7 años. Cascabel ocupa las provincias de Imbabura, Carchi, Meral. No. Cascabel para mí está solo en Imbabura. No creo que llegue al Carchi. Porque dice que es lo más grande que hay en el país. No, es lo más grande en cuanto a la identificación del yacimiento de los recursos y las profundidades en las cuales identificaron grandes recursos en cuanto a oro y cobre y un par de minerales más. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si esto como decía, se materializan. Los discursos tienen que convertirse en realidades. Ingeniero Benalcázar, gracias por la charla. Gracias, Edgar, y como siempre, a las órdenes. Muy amable. Estuvo con nosotros el ingeniero Fernando Benalcázar, es viceministro de Minas, director de OLAMI Ecuador, con quien finalizamos estos 60 minutos de noticias.